John Newton, el inglés, además de ser pastor en el siglo XVIII, escribió varios himnos. Probablemente el más conocido de ellos es Sublime Gracia. La tercera estrofa de este himno dice: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y el coro dice: y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Preciosas palabras las de este himno de John Newton. En este mundo, en esta vida, sufrimos, vivimos agobios, luchas, enfermedades, muchas veces desorientaciones y desánimos, pero tenemos la seguridad, la confianza de que Dios está a nuestro lado. Él no nos deja. Él puede disciplinarnos si nos apartamos de su camino, pero es una disciplina paternal, es una disciplina para nuestro bien, y por ella debemos dar gracias a Dios, que Él nos trata como a hijos amados y nos lleva por el camino recto, por el camino de las bendiciones, por el camino del crecimiento espiritual. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero terminar el Salmo 107. Ayer vimos versículos del 1 al 22. Hoy veremos la segunda parte de este precioso salmo, versículos del 23 al 43. Dios nos habla aquí de lo que Él hace cuando nos desviamos de su camino, cuando desobedecemos sus mandamientos, cuando queremos vivir como a nosotros nos parece y no según su voluntad. Querido hermano, querida hermana, tú y yo hemos sido sacados del mundo, pero hemos sido dejados en este mundo y hemos sido enviados al mundo para proclamar las maravillas de Dios, para dar testimonio de su gracia, de esa sublime gracia de la que escribió John Newton. El versículo 23, que es el tercer párrafo de este precioso salmo, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden
a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Eso es lo que ocurre cuando un creyente quiere vivir según su propia voluntad, según sus instintos, según sus deseos. Esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel, al cual Dios liberó de la esclavitud en Egipto, los llevó al Sinaí, les dio la ley, allí lo constituyó en una nación, y esa nación quiso vivir según sus propios deseos, instintos y según sus propias ansias y su propia mente. Dios tuvo que disciplinarlos porque querían vivir como los paganos, y Dios intervino y los hizo pasar por pruebas y por angustias, como dice el versículo 28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Se habían apartado de Dios, estaban en aflicción, y eso había causado angustia y malestar y dolor y tristeza y pena. Pero Dios, cuando ellos clamaron en su angustia, dice, y los libra de sus aflicciones. Cuán maravilloso es Dios, cuán misericordioso es Dios. Aun cuando su pueblo toma el camino equivocado, Dios tiene misericordia. Versículo 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Eso es lo que Dios hace en medio de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones. Dios apacigua la tormenta y así los guía al puerto que deseaban, al puerto seguro, al puerto donde hay calma y hay paz. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Cuando el pueblo de Dios ve que Dios lo ha bendecido a pesar de no merecerlo, a pesar de ser un pueblo inicuo, contumaz y desobediente, pero Dios, en medio de la angustia y de las aflicciones, Dios trae paz en medio de la tormenta. Dios trae alegría en medio de las penas y las pruebas. Y en medio de la miseria, Dios trae el gozo y la paz. Y hace ver al pueblo sus maravillas para con sus hijos. Cuán agradecidos debemos de estar, querido hermano, querida hermana, tú y yo, a ese Dios, que a pesar de ser como somos, Él ha tenido misericordia de nosotros. Él nos levanta y nos sostiene y nos ayuda y nos bendice a pesar de no merecer absolutamente nada de Él. Observe versículo 33. Él convierte los ríos en desierto, Él puede hacerlo, y los manantiales de las aguas en sequedales, Él puede hacerlo, la tierra fructífera en estéril,
también puede hacerlo por la maldad de los que la habitan. Si el pueblo de Dios hace cosas que ofenden a Dios, contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra de Dios, Dios hace esto: convierte los ríos en desiertos, los manantiales de las aguas en sequedales, y la tierra fructífera en estéril. No hay fertilidad en la tierra. Esa es una de las bendiciones que Dios prometió dar al pueblo. Si el pueblo de Dios andaba según los caminos de Dios, Él los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel, y allí los iba a bendecir y les iba a dar abundancia de frutos y abundancia de gozo. Ahora, cuando el pueblo muestra arrepentimiento y se vuelve a Dios, Dios transforma todas esas cosas negativas. Dios los transforma en bendición. Él puede volver el desierto en estanques de agua, dice el versículo 35, y la tierra seca en manantiales. Cuando su pueblo, cuando tú y yo andamos en sus caminos, cuando tú y yo andamos en obediencia a sus mandamientos, Él vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Mire qué más Dios les da. Dios los establece y Dios provee alimentos, tanto alimento físico como alimento espiritual. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Esa es la promesa de Dios. Los bendice y se multiplican en gran manera, porque una de las bendiciones de Dios es que las familias sean numerosas. Hoy no queremos tener familias numerosas, pero en los tiempos bíblicos, tener hijos era una gran bendición de Dios. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Dios da fertilidad en todos los sentidos. Dios da fertilidad a la tierra para que produzca frutos, y Dios da fertilidad a las familias para que procreen, para que sean familias numerosas que alaben, que honren y glorifiquen a Dios. Versículo 39 al 43 resume este precioso salmo. Luego son menospreciados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Los enemigos ven la prosperidad del pueblo de Dios y envidian y quieren destruir al pueblo de Dios. Pero Dios tiene que intervenir. Dice el versículo 30, versículo 40, versículo 40, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos. Vaga, dice allí, vagabundos y sin camino, vagabundos y sin caminos. Levanta de la miseria al pobre, mire lo que hace Dios. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. Ahí lo tiene delante de sus ojos. Mire lo que Dios hace. Una de las bendiciones que Dios da es la familia. Si tú tienes hijos y nietos y bisnietos, da gloria a Dios. Esa es señal de bendición.
Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Dios tapa la boca de aquellos que quieren hacer daño a su pueblo. Dios está allí. Y el Salmo termina con esta interrogación: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? El sabio tiene el Espíritu de Dios. El sabio tiene la dirección de Dios. El sabio recibe abundancia de bendiciones de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios 1:7. Aquí vemos, querido hermano, querida hermana, cuán maravilloso es Dios. Él guía a su pueblo, lo disciplina cuando tiene que disciplinarlo, lo libra cuando está en peligro, lo protege de sus enemigos y le da abundancia de bendición. Y esas bendiciones incluyen bendiciones materiales, le da su comida, da comida al hambriento, incluye también bendiciones familiares, le da familia, le da hijos, y también bendiciones espirituales. Que Dios te bendiga hoy, querido hermano, querida hermana. Y yo clamo también por las bendiciones de Dios en mi vida. En estos días difíciles de aflicción, de pandemia, de miedo, de luto, de temor, alcemos nuestros ojos a Dios. Alza tus ojos a Dios ahora mismo, tal como debo hacerlo yo, alzar mis ojos a Dios. Dios, Padre Celestial, a ti clamo, a ti invoco, de ti me aferro, esperando en tu gracia, en tu misericordia y tus ricas bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.